¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos a un invitado muy especial que es Germán Terch, quien es europarlamentario por Vox, quien se encuentra ahora en Bogotá, Colombia, y ha sido pues un observador de primera mano, no enviado por Vox ni por nadie, está a título personal por allá, pero pues queremos platicar con él porque ya ha tenido oportunidad de estar por allá antes en Colombia en algunos eventos que se han realizado muy importantes, internacionales, y pues su opinión es muy valiosa para que conozcamos qué es lo que está sucediendo realmente en lo que se ha dado a conocer como quizás un fraude. Entonces, esa es la primera pregunta que te quisiéramos hacer, Germán, si consideras que realmente hubo un fraude a favor del señor eh, Petro, porque a algunos no les salen las cuentas, ¿no? Me dicen que 1 millón de votos no saben de dónde apareció. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Ahí está, no, nosotros no quería decir, estoy aquí viendo, soy testigo de excepción como todos los visitantes y todos los colombianos de lo que sucedió ayer, que de repente se dio ese recuento tan rápido y de repente apareció esa rotundidad en la victoria de Petro, de Gustavo Petro. En fin, hablando de lo del fraude, se está hablando mucho, hay una serie de cosas que no concuerdan, cada vez se están analizando con más interés y con más exactitud todos los datos y todos los flujos de datos y parece que hay cosas que realmente no concuerdan. Pero vamos, yo no voy a entrar en este momento, no estoy en circunstancias de decir si ha habido fraude o no ha habido fraude. Lo que sé es que ayer se dio por ganador en las elecciones y oficialmente en la televisión, ante el escrutinio oficial no ha terminado, eso es cierto, faltan 4 días, pero mientras tanto lo que se ha proclamado es a un vencedor de unas elecciones y eso es Gustavo Petro y eso cambia la historia de Colombia y desde luego levanta pues muchas preocupaciones ante el perfil del propio Gustavo Petro, las intenciones de Petro, la trayectoria de Petro y quienes están detrás de él, que son muchos y son muchos que conocemos y muchos que realmente han llevado a otros países a unas situaciones terroríficas, con muchísimos crímenes, con muchísimas muertes, represión, tortura y después fundamentalmente miseria en masa. Esa es la gran incógnita porque Colombia, que es un país que tiene muchísimos problemas, pero que tiene un país al lado, un país vecino y un país hermano que ha sufrido 1000 veces más que ellos en los últimos 20 años, que realmente han pasado una situación trágica y que en este momento hay 7 millones de venezolanos pues, dispersos por el mundo, sobre todo por toda América, y 2,5 millones o 3 millones en Colombia. Es decir, que los colombianos tienen en directo todas estas víctimas como testigos de lo que es el régimen que quiere Petro imponer e instaurar en Colombia, que esto realmente pues es una de esas incógnitas de la historia que existen, que llevamos desde la Revolución Bolchevique, llevamos 100 años, son un poquito más de 100 años, 105 años y 120 millones o 130 millones de asesinados en aras de ese paraíso socialista que nunca llega, que siempre todos los regímenes que intentan, que son socialismo, comunismo, lo único que traen es siempre dolor, terror y al final miseria, más miseria que cualquier tipo de capitalismo, que cualquier tipo de régimen distinto. Es decir, que siempre ha sucedido lo mismo, no hay excepción, no hay ningún régimen comunista que haya llevado algo de bienestar, ni que haya llevado algo de libertad, ni que haya llevado algo de prosperidad, ni que haya llevado algo de seguridad, sino todos ellos han llevado lo mismo, es decir, terror, han llevado crimen, han llevado muerte, han llevado víctimas a millones y finalmente han llevado sobre todo pobreza. Fundamentalmente pobreza porque multiplican la pobreza. La pobreza en países que eran países que tenían prosperidad, véase Cuba,
o Venezuela. Venezuela, el país más, uno de los países más ricos de América, y ahora mismo está con Haití en la cola de los países de la miseria, está por debajo de Cuba en los niveles de miseria. Es decir, es tan rotundo el resultado que parece mentira que sigan intentándolo, cada generación lo vuelva a intentar. Pero ahí estamos, y Petro, de momento, y mientras no se prueben esos fraudes reales o supuestos, mientras tanto, Petro es el presidente electo de Colombia, y eso es así, es una realidad incontrovertible. Sí, Germán. Bueno, además el perfil que tiene Petro, vamos, no es que venga toda la vida de hacer política, viene de ser un guerrillero de este grupo terrorista M-19 que entre otras muchas cosas, de otros muchos crímenes, dejó en 1985 101 muertos en un asalto al Palacio de Justicia, y toda la gente puede recordarlo. No es un crimen del que quede, digamos, exento Petro, porque él era un guerrillero en activo en esas épocas. Y bueno, lo que parece que cambió con él en todo caso no son los objetivos que perseguía con su guerrilla, sino básicamente el método. Ya no llegan al poder con las armas, sino a través de la política, pero los objetivos siguen siendo exactamente los mismos. ¿Qué pueden esperar entonces los colombianos, Germán, con un perfil de una persona que era capaz de avalar crímenes como estos del M-19? Los objetivos son los mismos y los métodos serían los mismos si los necesitaran. Lo que pasa es que en este momento no los necesitan. Quiere decir, Petro y todo su movimiento está arropado por una colosal multinacional, que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, como se llama también, es decir, solapados. Es una multinacional en la cual están grupos guerrilleros, grupos terroristas, grupos narcotraficantes, estados, gobiernos y compañías y todo tipo de organizaciones. Es una inmensa multinacional con unas sinergias y con unas conexiones tremendas, y tenemos a muchísima gente trabajando para que Petro ganara, y para que Colombia cayera en manos del Foro de Sao Paulo, como ha caído Chile. Es decir, aquí el Foro de Sao Paulo se reunió hace un par de años con una agenda muy concreta, y esa agenda se está cumpliendo casi al pie de la letra, ¿no? Ahora el próximo objetivo es por supuesto Brasil, es tomar Brasil y llevar a Lula, que es otro delincuente, ¿no? Otro con una trayectoria absolutamente marcada por la delincuencia y por la corrupción. Que es además el fundador del Foro de Sao Paulo con Fidel Castro. Ellos fundaron el Foro de Sao Paulo cuando cae la Unión Soviética, y no existe una metrópolis comunista ya para llevar las sinergias. Crean ellos en América ese Foro de Sao Paulo, y a través de eso y a través de la riqueza venezolana en el año 2000, en el año cuando llega Chávez al poder, es como se dispara y promueve el chavismo por toda América. Pero es que el narcochavismo, o el castrochavismo, si se quiere, que es lo mismo, o el socialismo del siglo XXI, que es lo mismo, se nutría al principio del petróleo venezolano, pero ese lo han logrado destruir ya y destrozar, y ahora se nutre fundamentalmente del narcotráfico, ¿no? Y ahí están también incluidos los cárteles de la droga, se han incluido en esa multinacional, porque esa multinacional garantiza que los poderes políticos hacen pactos con los poderes del narcotráfico, y ahí hay una alianza tremenda que genera muchísimos recursos, pero y por eso van ampliando el poder como lo van ampliando, y van comiéndose literalmente en este momento, se están comiendo América, ¿no? Es justamente de ese punto iba a tocar. Bueno, habíamos pensado en un principio que una vez que cayó la URSS en el 91 y que se funda, por lo tanto, el Foro de Sao Paulo, pues los países o los gobiernos que ahí se agrupan iban a tener cierta, digamos, independencia, iban a ver solo por ellos mismos, pero sin un padrino grande reconocido como la URSS. Pero ahora, hace unas semanas, el propio Foro de Sao Paulo está revelando unos documentos en donde, en unas conversaciones con el Partido Comunista de China, reconocen ambas partes
que han tenido desde el 91 una estrecha relación entre ellos, y bueno, pues por estrecha no podemos entender que no haya habido pues patrocinios de una u otra manera, con dinero o sin dinero, es decir, que de forma silenciosa, pero el Partido Comunista de China tiene una presencia muy, muy clara en todo el continente, especialmente en Hispanoamérica. ¿Qué pasará ahora con Colombia en términos de la invasión, de la hegemonía del Partido Comunista de China? Pues va a pasar como con otros países. China es una gente que está entrando en todos los rincones donde puede en el mundo, y también lo ha hecho en Estados Unidos de una forma absolutamente tremenda, tremenda, y está en Europa y ha comprado puertos importantísimos, veas el Pireo, etcétera. Quiero decir, está, y África, la penetración de China en África es absolutamente impresionante, y cómo está en Asia con la ruta de la seda, con esas reactivaciones impresionantes, es decir, toda la activación. Pero en América la penetración es espectacular en los últimos lustros, y por supuesto actúa como un agente antioccidental, y entonces tiene la alianza, es una alianza casi lógica. También Rusia está en Nicaragua, Rusia está en Venezuela, Rusia es un agente que está muy presente aquí también. China ha tenido, a través de sus lazos comerciales primero y después de inversiones, ha ido creando una red también de presión, que los africanos saben muy bien que los chinos llegan sonriendo primero y dando cosas, y haciendo regalos y dando inversiones y créditos muy baratos, etcétera, etcétera, hasta que llega un día en que ya no sonríen, en que dan órdenes, y Ah, saben dar órdenes muy bien. Entonces, pero en este momento lo que tenemos es esa acción conjunta de todas las fuerzas antioccidentales, que entre ellas se ayudan, y el Foro de Sao Paulo tiene conexiones, por supuesto, con China y Rusia, como las tiene con Irán, que está Hezbollah, está por toda América, ¿no? Hezbollah entró a través de Venezuela ya con Chávez, y después también entró en Bolivia a través de Morales, y está en Argentina, por supuesto. Recordemos un homenaje al fiscal Nisman, que murió precisamente en una investigación al respecto. Y hemos visto ahora mismo cómo han retenido, porque avisó Estados Unidos y no podían hacer otra cosa, han retenido un avión en el cual venían una serie de elementos de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos algunos muy conspicuos, unos personajes muy determinados, muy peligrosos del terrorismo iraní. Pero el terrorismo iraní y libanés, es decir, Hezbollah, están en Iberoamérica por todas partes, y por supuesto son los aliados de Petro, como los aliados de Petro es el régimen cubano, que tiene en este momento, es un régimen monstruoso, que está imponiendo cárcel a niñas de 16 años, les impone condenas de 15 y 20 años simplemente por protestar, por pedir libertad. La represión en Cuba es salvaje, es lamentable lo que estamos viendo del presidente mexicano, ¿no? Esa cada vez más estrecho abrazo con el régimen criminal de La Habana, y sus protecciones tan evidentes para gente como Evo Morales, o para el propio régimen asesino de Venezuela, que es una organización criminal que gobierna, no es otra cosa. En fin, es preocupante lo que pasa en México también, sin claro. duda. Sí, bueno, entonces, pues, así como Alberto Fernández viajó a Rusia y a China justamente, y se adhirió a Argentina a la nueva ruta de la seda, nueva ruta de la seda a cambio de 23.000 millones de dólares, con lo cual pues va a hacer flotar un poco la economía, y va a intentar con ese dinero crear un poco de empleos, buscando la reelección en el 2023. Pues pensamos que Petro pues también va a tratar de convertir a Colombia en una colonia roja, una colonia del imperialismo rojo. Pues si empieza a ponerles en charola de plata el litio o cualquier otra cosa de los recursos naturales, de las materias primas que les interesen a los chinos, va a Sí, suceder lo pero mismo.
sin duda se van a lanzar, que decir, se están lanzando, están destruyendo. Todo el mundo anda, y en Europa también, todos los ecologistas y todos los movimientos socialdemócratas y bien pensantes y esos gobiernos de la Unión Europea, todos muy indignados con Bolsonaro, que dicen que no cuida el Amazonas. Quien está destruyendo el Amazonas, ya lo destruía Morales, pero quien está destruyendo realmente el Amazonas, toda la cuenca del Amazonas es el régimen venezolano, es toda la minería, que es la minería tóxica con veneno que están haciendo, las talas bestiales, cómo han permitido que se haya creado reinos criminales que se han creado en toda la cuenca del Orinoco, las monstruosidades que hay en el arco minero, cómo se está envenenando todo con productos químicos absolutamente brutales, y nadie dice nada, ni Greenpeace levanta la voz, ni los ecologistas del Parlamento Europeo, donde estoy yo, se quejan de eso. No, de eso no hay ni palabra del mercurio que se utiliza, que es una barbaridad. Bueno, pues de todo eso, como digo, no hay nada, pero van a entrar a saco en Colombia, como entraron en Venezuela, y van a hacer lo mismo, y van a hacer las pistas para los aviones, para que los aviones del narco pues tengan ya plena libertad, y vamos a ver las instituciones colombianas cómo aguantan esto, si resisten. Confiemos en que las instituciones colombianas se mantengan firmes y logren frenar esto. Ahora hay que ser escépticos, porque se sabe que una organización muy grande, es una organización multinacional. En ninguno de los países donde ha entrado han resistido nada en las instituciones, han ido cayendo una tras otra, y solo hay que ver lo que es el ejército hoy en día, el ejército venezolano. El ejército venezolano tiene a la gente que quería cumplir el deber, está o muerta o encarcelada. Sí. Y lo demás son todos, forman parte del cártel de los soles y de los generales y de lo que es el inmenso aparato del narcotráfico Mm. del régimen de Maduro. En ese sentido, vamos a ver lo que pasa con Colombia. Colombia tiene unas instituciones, como digo, vamos a ver cómo reaccionan, vamos a ver cómo funcionan, y vamos a ver si les sale. Por otra parte, en todo Occidente está viendo reacciones. Vox es una reacción a una serie de fenómenos de este tipo también. En toda Europa está viendo también fuerzas nacionales que se levantan contra toda una serie de corrientes que quieren destruir la libertad, que quieren destruir las naciones, quieren manipular la historia, etcétera, etcétera. Y lo tenemos en Estados Unidos. Va a haber unas elecciones este otoño, en donde probablemente haya un cambio, y probablemente se pueda paralizar ese Departamento de Estado que funciona en manos de Bernie Sanders, como si fuera realmente el foco del foro de Sao Paulo, ayudando a los peores, machacando a países occidentales o de vocación occidental, como pueda ser Brasil o Guatemala, y apoyando a los peores Ujú. regímenes de América. En ese sentido, vamos a ver, en todo caso, es una pésima noticia para la democracia, es una pésima noticia para los colombianos, y que los colombianos no hayan escarmentado en cabeza ajena en la venezolana, sino que los colombianos insistan en importar ellos ese mismo régimen que ha creado miseria en el país vecino, pues por desgracia abre la posibilidad a que pronto los colombianos vivan en una miseria como la que viven los venezolanos. Un par de preguntas ya para terminar, estimado Germán. Bueno, llega también la señora Francia Márquez a la vicepresidencia. Esta señora, además de ser socialista y todo, es una declarada supremacista feminista, supremacista negra, y que además apoya el aborto. ¿Qué opinión tienes de ella? Pues es más de lo mismo. Es una de las muchas facetas que se utilizan. Son instrumentos para cortar libertades, para recortar las libertades. Son instrumentos de coacción contra los individuos. Todos esos mensajes, el feminismo, todo el wokismo en general, que en los países occidentales, la ideología de género, la memoria histórica, las manipulaciones históricas, igual que el feminismo, el animalismo, tantísimas cosas, el ecologismo
ecologismo radical, esa permanente llamamiento a salvar el planeta cuando ellos no salvan nada, no, sino que realmente el salvar el planeta quiere decir, como tengo que salvar el planeta, puedo hacer cualquier cosa, porque como es un bien superior, yo puedo encarcelar, puedo cambiar las leyes sin seguir los procedimientos, puedo saltarme todas las leyes que a mí me apetezca, porque al fin y al cabo esto es todo por una causa superior, ¿no? En fin, no hay ninguna novedad tampoco en el personaje de la vicepresidenta. Son comunistas que llegan con una red comunista, con una internacional comunista, con unos planes de recortar libertades, desmantelar la democracia, desmantelar las libertades individuales y la propiedad privada. Eso es así y lo harán como puedan, poco a poco o más rápidamente. Desde luego, como muy bien ha dicho Uribe, el señor Petro es mucho más inteligente que Fernández en Argentina, mucho más inteligente que Castilla en Perú, mucho más inteligente que Boric y es mucho más inteligente que Chávez. O sea que es mucho más peligroso Petro que todos los demás y mucho más en este momento de grado de sofisticación y de dinero que tienen, con una explosión de dinero que se ha notado en la campaña electoral, por supuesto, que procede en su inmensa mayoría, piensa todo el mundo, de ese narcotráfico del que se nutre la izquierda en general en América. Y ya por último, ¿qué Y no debe? solo en América, y no solo en América, porque por supuesto se compran voluntades también fuera de América. Claro. Y ya por último, Sí. ¿qué reacción debe haber de las derechas o sobre todo de la nueva derecha a nivel continental, pero específicamente en Hispanoamérica, ya que pues nos lleva un cierto adelanto en organización del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, etcétera? ¿Cómo podemos organizarnos? Y también sumando a la gente de España, sobre todo a Vox, para pues ofrecer una respuesta. Si ellos tienen sus redes, también nosotros tenemos las nuestras. Nosotros tenemos que hacer lo mismo desde la honradez, quiero decir, para el bien. Nosotros tenemos que utilizar métodos muy similares de cooperación, de contenidos, de cooperación, de ir recuperar, reconquistar la educación, la cultura. Lo tenemos hemos dejado que se nos arrebatara por parte de una izquierda mentirosa que miente en los colegios, que manipula, que genera odio y resentimiento en los niños. Todo eso hay que recuperarlo, hay que recuperar la cultura, hay que recuperar también información que está en sus manos y hay que crear sinergias entre nosotros, la cooperación. Nosotros hemos lanzado el Foro Madrid. El Foro Madrid en este momento está Víctor González en Bolivia apoyando la libertad de Yanín Áñez y de los otros condenados injustamente como están en Bolivia. Estamos y han firmado la Carta Madrid, la han firmado el partido Queremos en Santa Cruz. Estamos teniendo miles y miles de firmas en América a la Carta de Madrid, que la tienen se puede ver en la red, se meten simplemente Fundación Disenso o Foro Madrid y tienen ahí la carta, pueden firmarla y tienen todas las conexiones en las instrucciones. Tenemos que cooperar los demócratas, que los amantes de la libertad, de la democracia y de la verdad, tenemos que unirnos para combatir a esta multinacional. Y para eso nosotros tenemos que unirnos también entre nosotros. Ese es el gran reto. Un saludo muy, muy cordial, Muchas Raúl, gracias. al querido México. Esperemos estar pronto allí también y desde luego que falta nos hace a todos esos grandes lazos de cooperación entre demócratas, entre amantes también del respeto a las tradiciones, del respeto a la familia, del respeto a la nación y de respeto a nuestra fe religiosa. Un abrazo muy Muchas cordial. gracias, estimado Germán. Vale, Gracias. Dios.